al libro téngalo abierto en 2 de Timoteo 3, 16 y 17. Bueno, antes de leer un poco de la Biblia, yo quiero darle gracias a Dios porque ya estamos de regreso con mi esposa. Resulta que se había programado unas conferencias para pastores allá en San Antonio, Texas, y se creía que iban a estar un promedio de unos 500 pastores, pero le damos gracias a Dios porque la conferencia se llevó a cabo como con 700 pastores. Y llegaron pastores de todas partes, fue increíble, habían muchos de aquí de California, habían de todos los estados prácticamente un representante, y la conferencia más o menos se llevó a cabo con unas 1000 personas, llegaron muchas damas donde también la hermana Anita estuvo dando sus conferencias y compartiendo con otras mujeres, esposas de pastores. Algo interesante que a mí me tocó llevar devocionales también para los pastores y resulta, y así quiero comenzar yo la predicación de hoy, que es increíble cómo se ve la necesidad del pueblo, y hay mucha necesidad en todas partes, hay mucha necesidad en todas las iglesias. Algo de lo que hablábamos nosotros con muchos pastores, fui a hacer nuevos amigos. Fue interesante eso, cómo conocí yo a nuevos pastores muy jóvenes. Algunos ya estaban a punto de tirar la toalla y decir esto no es conmigo, y tal vez tenían la imaginación que esto era un poco más fácil, ¿verdad? Algunas veces de lo que hablábamos es de que cometemos el error cuando nos queremos dedicar al pastorado, que ponemos los ojos en el ministerio de una persona que le está yendo bien. Y la verdad que lo más sabio, les decía yo, es poner los ojos en alguien, en un pastor que le está yendo mal, para saber que así nos va a ir a nosotros. Si en el camino Dios decide lo contrario y Dios decide bendecirnos, pues ni que hablar, ¿verdad? Mucho que mejor. Pero realmente es un error pensar como muchas veces nosotros podemos tener un mal enfoque. Y de eso les voy a hablar yo hoy, hermanos, hoy en la noche, hablando de la Biblia, hablando un poco de lo que viven los pastores, hablando un poco de lo que vivieron otros hombres. Algo interesante con relación a un pastor es que compartía que él estaba seguro de su llamado, pero el problema era de que la esposa no tenía el llamado, ¿verdad? Ok, pero fue interesante y varios se pusieron a reír cuando él dijo eso. Pero yo le digo, no, hermano, le digo, parece risible y parece chistoso y atrae al chiste, ¿verdad? A la risa y a algunos argumentos. Algunos pastores dicen, es que el contratado por la iglesia soy yo, no mi esposa. O el que tiene el llamado soy yo, no mi esposa. Y no entendemos muchas veces, les explicaba yo a ellos, de que los pastores necesitamos al 100% al lado a una mujer idónea para el ministerio. Por eso es que la Biblia dice que Él nos ha dado ayuda idónea. Y una ayuda idónea es aquella que se adapta a las obligaciones del marido. Por ejemplo, una esposa que tenga como esposo a un mecánico, bueno, tiene que adaptarse a las obligaciones, a las responsabilidades, a los derechos, pero también a los beneficios, como también a los compromisos que tiene un mecánico. Y diferente es para la que es esposa de un policía. Muchas veces las esposas se enamoran del uniforme, dicen, ¿verdad? Las mujeres se enamoran del uniforme, más que todo cuando están jóvenes, se enamoran del uniforme cuando es un militar, o se enamoran cuando es policía, o porque es bombero, y dicen, me va a apagar todos los fuegos, y entonces se dan cuenta que no es así, porque casi siempre está ausente, ¿verdad? Y entonces resulta que cuando ella pensó que iba a haber fuego, lo que cayó fue un témpano de hielo, y se convirtió su vida y su hogar y su relación en un polo norte, ¿verdad? Bueno, o estar casado con una persona que es chef, o que es cocinero, o que tiene que estar en medio de asuntos de comida. Bueno, la mujer, si no le gusta el olor a cebolla, o no le gusta el olor a olor a frito, y siente que en vez de recibir un marido recibe un taco con pies, entonces y muchas veces se molestan, ¿verdad? Se enojan. Bueno, así es, hermano, todo el asunto de ser ayuda idónea, les explicaba yo.
Y algo interesante que muchas veces tenemos una iglesia de la cual no estamos enamorados. Yo estoy muy enamorado de mi iglesia, les decía, ¿verdad? Y la fidelidad del esposo, como se espera fidelidad del esposo hacia la esposa, así también se espera que el pastor sea fiel a su iglesia. Y prácticamente podría ser contado como adulterio, les decía yo a ellos, si usted tiene una iglesia y está deseando a otra. Es como cuando ¿a cuántos de ustedes les decía yo les gustaría desear o le gustaría que su esposa deseara a otro hombre? Y nadie levantó la mano, todos los hombres dijeron, no, pues yo quiero que mi mujer me desee a mí. Bueno, y queremos ser deseados por ellas el primer mes de casado, como todo un año, el primer año, como también los próximos 10 años de casado, como los 50 años de vida. Mi papá está perdiendo la memoria, pero yo sé que a sus 79 años el viejito quiere ser deseado por su viejita, ¿verdad? Y es un asunto de reciprocidad, es un asunto recíproco. Y no importa cómo nosotros estemos o nos pongamos o qué achaques nos vengan. Bueno, hermano, pero ¿por qué razón? Y volviendo al tema de los pastores, ¿por qué muchas veces los pastores sentimos que podemos estar padeciendo o estamos pasando por un tiempo de sequía? Hermanos, sencillamente porque hemos descuidado lo primero. Y esto no solamente para los pastores, sino que para todo el mundo. Y principalmente para aquellos que promulgamos decir que somos hijos de Dios o que somos cristianos. No descuidemos nuestra relación con Jesucristo, hermanos. Es verdad, usted quizás tiene una familia, tiene unos hijos que cuidar, tiene un trabajo, un negocio, pero no descuida su relación con Jesucristo. Algo interesante es de que nosotros, todo el mundo que habla de Dios, y por cierto, yo estaba viendo un día de estos una película con mis papás, se llama Tombstone, que es el nombre de una ciudad aquí de Arizona. Y resulta que hoy le puse más atención a algunas cosas que suceden en esta película. En la película hay dos grandes enemigos, ¿verdad? Son los dos pistoleros mejores de aquella época en esa área. Uno de ellos se llama Doc Holliday y el otro es Johnny Ringo. Y resulta que estos dos, en un momento de la película, no sé cuántos la han visto, si no la han visto yo se las recomiendo, tiene algunos cuadros por ahí un poquito pesados, pero usted sepa asimilar la película. Pero el asunto es de que entre estos se oye desde que empiezan a citar la Biblia y dicen ciertas frasecitas que tienen que ver con el Apocalipsis. Y por cierto hay una parte donde el Doc Holliday le dice unas palabras en latín y luego le responde el otro. Yo asumo a través de toda la película que ellos en algún momento se vieron en algún monasterio o en algún seminario. Yo creo que asumo yo que en algún momento fueron sacerdotes que después se dedicaron a ese estilo de vida, y se supone que ellos fueron personajes de la vida real. Entonces, pero mi pregunta es, ¿por qué hay gente que conoce de Biblia? ¿Por qué hay personas allá afuera que han hecho su doctrina y dicen ellos tener una doctrina, aunque está más loca que una cabra, ¿verdad? Y tiene una doctrina bien confundida y dicen yo tengo mi propia relación con Dios, y como en la película esta citaban cosas de la Biblia. Hay personas que asumen tener cierto conocimiento de Dios, pero quiero decirle algo, hermano, todo viene de algo bien importante. Si en algún momento el hombre tiene la oportunidad en su vida de caminar sobre la senda de Jesucristo, es porque el mismo Jesucristo, el mismo Dios llamado Jehová en la antigüedad y Jesucristo hoy, ellos mismos diseñaron un camino hacia el cielo. Y la manera de cómo ellos se comunicaron con el hombre es a través solamente de la Biblia, a través de su palabra. Y yo quiero hablarle un poco de la Biblia, porque yo quiero empezar esto a partir de este viernes. Yo quiero empezarle a hablar de este precioso libro. Este precioso libro ha afectado películas de Hollywood, ha afectado novelas. Muchas personas hablan de pedacitos que tienen la Biblia, otros se dicen ser grandes profetas, apóstoles o grandes personalidades religiosas, pero lo único que hacemos es repetir lo que la Biblia dice. ¿Qué es la Biblia realmente? Mira, hermano, la Biblia no es palabra de Dios, la Biblia es la palabra de Dios. Cuando decimos que la Biblia es la palabra de Dios, lo que estamos diciendo es que la única palabra que existe fuera de esta Biblia, no hay otra palabra de Dios, hermano. Dígame, iglesia, hay otras versiones. Es cierto,
Hay una Biblia escrita en alemán, hay Biblias escritas en dialectos, hay Biblias escritas en español, en inglés. Está la famosa King James en inglés, por ejemplo. Pero eso no quita que es la Biblia. La Biblia es la palabra de Dios, hermano. La Biblia tiene una antigüedad preciosa. Este libro que usted tiene entre sus manos y que muchos desprecian y lo dejan que se empolven y le dan más importancia a una película mentirosa de Hollywood o de la televisión, o creen más en las famosas novelas que aparecen hoy en la televisión, déjeme decirle que está dejando perder la mejor oportunidad de leer la Biblia, de aprender de verdad de la palabra de Dios. La Biblia, ¿tiene usted su Biblia ahí, hermano? ¿Tiene la Biblia, hermano? Agárrela, hermano, agárrela, siéntala, hermano, tóquela, hermano. La Biblia es la palabra de Dios. La Biblia, oiga lo que le voy a decir, la Biblia es el camino para conocer a Dios. ¿Y qué sucede cuando conocemos a Dios? Conocemos el camino para ir al cielo. Por eso es que Jesús dijo de sí mismo: yo soy el ¿qué? El camino. ¿Qué quiere decir eso? De que, hermano, y no hay otra oportunidad de saber que Jesús es el camino, sino que solamente a través de la Biblia. La Biblia es la palabra de Dios. Si usted busca palabra de Dios fuera de la Biblia, en otras cosas, usted se va a dar cuenta de que puede encontrar similitudes, pero no va a encontrar lo que realmente contiene la Biblia. La Biblia, por ejemplo, tiene vida. Y la Biblia es eficaz. Y la Biblia es como una espada que corta los sentimientos. La Biblia tiene un espíritu. Detrás de la letra hay un espíritu. Y ese espíritu llega a nuestras mentes y se mete en medio de nosotros como el oxígeno corre por las venas y las arterias a través de la sangre. Investiga todo lo que tenemos por dentro, las malas intenciones o las buenas intenciones, los malos deseos o los buenos deseos, los malos sentimientos o los buenos sentimientos. Es Dios a través de la Biblia y a través del Espíritu Santo escudriñando nuestras intenciones. Pero ¿cómo vamos a conocer nosotros el verdadero sentir de Dios si nosotros no conocemos la Biblia? Déjeme hablarle un poquito de este libro. Este libro se llama Biblia porque viene del griego libros. Biblia es un plural, biblión es un singular, biblión es libro, Biblia o biblios es plural, son libros. ¿Por qué se llama Biblia? ¿Por qué se llaman varios libros? Bueno, porque tiene eso, varios libros. Tiene desde Génesis, Éxodo, Levítico, Número, Deuteronomio, Josué, Jueces, Ruth, Primero y Segundo de Samuel, Primero y Segundo de Reyes, Primero y Segundo de Crónicas, Esdras, Nehemías, Esther, Job, Salmo, Proverbio, Eclesiastés, Cantares, Isaías, Jeremías, Lamentaciones, Ezequiel, Daniel, Oseas, Joel, Amós, Abdías, Jonás, Miqueas, Nahum, Habacuc, Sofonías, Ageo, Zacarías y Malaquías. Es el Antiguo Testamento. Son 39 libros y luego hay 27 libros en el Nuevo Testamento que comienza desde Mateo hasta el Apocalipsis. Los primeros son 4 evangelios: Mateo, Marco, Lucas, Juan, y luego un libro histórico: Hechos, Romanos y Primero y Segundo de Corintios, Gálatas, Efesios, Filipenses, Colosenses, Primero y Segundo de Tesalonicenses, Primero y Segundo de Timoteo, Tito, Filemón, Hebreos, luego viene Santiago, Primera y Segunda de Pedro, Primera, Segunda y Tercera de Juan, Judas y Apocalipsis. ¿Verdad que usted también se lo sabía? Yo sé. Bueno, entonces resulta que todo ese es el contenido de nuestra Biblia. Son 66 libros. Algo interesante, hermano. Diga, agarre su Biblia y levántela así. Quiero vérsela. Diga conmigo: este libro es precioso, pero muchos no lo aprecian. La pregunta es: ¿usted aprecia su Biblia, hermano? Yo le voy a decir, hermano, hoy cualquier hocicón tiene una Biblia. Y perdone que se lo diga así, pero es cierto, hermano. Cualquiera tiene una Biblia que no lee, pero le voy a explicar un poquito de dónde viene la Biblia. La Biblia viene del canon, el canon sagrado. ¿Qué es el canon? La palabra canon sale de la palabra caña. Resulta que en la antigüedad, imagínese usted qué difícil era para los antiguos. ¿Sabe usted cómo escribían la Biblia? Agarraban caña que se daba en los ríos o a la orilla de los lagos. Y era como decir un canutito así largo, como un carrizo, como un tubito. Y lo cortaban cuando no estaba ni muy maduro, pero tampoco ya estaba verde, sino que lo cortaban así medianamente maduro. Lo cortaban y luego cortaban a lo largo del canuto. Imagínense, primero los trataban de buscar todos del mismo tamaño. Después de que lo limpiaban y le cortaban. ¿Han visto ustedes esas ramitas de bambú que son una especie de este arte japonés o chino que se llama bonsai? Y que son unos canutitos así chiquitos, como carricitos. Bueno, esa es la idea. Entonces, solo que sean largos.
Lo cortaban el carricito, digamos si este fuera el carrizo del que yo le estoy hablando, el tubito, lo cortaban, pero no necesariamente a partirlo de lado a lado, sino que solo partían un lado. ¿Y qué era lo que hacían? Lo abrían y después con un martillo de madera lo machacaban tratando de no romperlo. Trataban de no romperlo, sino que hacer una especie de una página de papel. Pero claro, eso quedaba de este largo, pero de este ancho. Y de grueso era casi como una hoja de papel. Entonces lo ponían en un lugar a la luz del sol para que se secaran. Inmediatamente machacaban otro y ponían otro. Iban tratando de hacer pliegos, uno encontrado con el otro, uno encontrado con el otro. Y cuando tenían un pliego grande, el escriba, por cierto, no cualquiera podía escribir, eran muy raros y normalmente era de la clase alta, de alta sociedad, los que podían escribir. A esto le llamaban escribas. Y estos tenían que escribir, transcribir la palabra de Dios a esa hoja de caña. Por eso que se le llama canon sagrado. Bueno, vieron que eso fue un poco dificultoso y entonces dijeron, tenemos que buscar otro método, y apareció la idea del pergamino, ¿verdad? ¿Y qué es el pergamino? El pergamino eran pedazos de cuero de animal. Por ejemplo, a una vaca la destazaban, cortaban el cuero y el cuero no tenía que tener ninguna rotura. Y fíjese qué triste, cuando ellos iban escribiendo, si se equivocaban, no podían borrar, tenían que destruir todo el material. Imagínese usted, no es como ahora, ¿verdad? Voy a ir a Staples y voy a ir a comprar un millar de hojas de papel y voy a escribir y voy a printear. Usted puede printear todas las páginas que usted quiera hoy. No, antes no era así. Y tenían que escribir y tenían que hacer la tinta del producto de las flores y las plantas. Yo no sé cuántos recuerdan que antes, allá en los tiempos en que yo aprendí a escribir, imagínense cuando vino Cristóbal Colón, yo aprendí a escribir con un canutero. Y resulta que usted tenía que manchar, llenar de tinta la punta de la pluma y luego empezar a escribir. Y hacíamos la letra de carta, ¿verdad? No nos permitían que hiciéramos letra de molde. ¿Se recuerda usted? Algunos, ¿cuántos hicieron letra de carta? ¿Cuántos pueden escribir con letra de carta? O le llaman en inglés ¿cómo? Cursiva, le dicen, ¿verdad? Ajá. ¿Cuántos? ¿Se da cuenta? La mayoría de la gente escribe con letra de molde, ¿verdad? Y parece que están escribiendo en hebreo, porque después de una semana de que escribieron ya no se entienden lo que escribieron ellos mismos. Bueno, antes no. Y tenía que llevar un estilo, ¿verdad? La letra, ¿verdad? Y era algo precioso. Bueno, hermano, en aquella época era peor, porque nosotros lo hacemos en papel y ya venía en papel. Cuando yo aprendí a escribir, me acuerdo que a mí mi mamá me compraba unos cuadernos doble rayado. Y tenía que aprender a escribir la letra pequeña como la E, la hacía en el renglón más grande. Y la L tenía que llegar hasta en el renglón más pequeño. Y la L o la T tenía que llegar hasta el renglón más grande. Entonces era un sistema bien difícil, ¿verdad? Y ahí iba, y cada vez que me equivocaba, mi papá estaba con un peine de este vuelo. Me recuerdo yo, así de grueso. Y cuando me equivocaba, ¡pam!, me pegaba a mí en la cabeza. Y terminé con un montón de chindondos. Bueno, resulta que todo eso, ahora comparándolo con la época en que escribían los escribas, póngale atención que todo esto tiene una enseñanza muy importante, hermano. Resulta que cuando los escribas se equivocaban, imagínese usted todo el proceso de matar a un animal, poner a secar el cuero y luego dejarlo de color que se pudiera leer. Cuando escribían con la tinta, y la tinta era producto de las plantas y las flores, y tenían que ir escribiendo letra por letra. El hebreo se escribe de derecha a izquierda y tenían que ir escribiendo así entonces. Y si en una de esas el escriba se equivocaba, manchaba, no podía borrar, porque impregnaba la tinta el material, entonces tenía que romperlo. Imagínese usted, y volver a comenzar. Cuando terminaban de escribir entonces en el pergamino, lo enrollaban. ¿Cuántos han oído que en vez de decirle el libro a un tomo o a un libro, valga la redundancia, decimos nosotros, alcanzame el volumen 1, o esta obra tiene 5 volúmenes? ¿Cuántos han escuchado todo eso? Bueno, eso viene de la palabra volumen, quiere decir enrollar y desenrollar. Enrollar y desenrollar, de ahí viene la palabra volumen. Entonces resulta que en la antigüedad se guardaban en rollos la palabra de Dios, y era por rollos. Pablo, por cierto, le dice, parece que a Timoteo o a Tito, cuando vengas, tráeme el capote y tráeme también el pergamino, le dice.
Tráeme los rollos, le dice, porque él necesitaba estar leyendo la palabra de Dios. Y déjeme decirle que Pablo a lo sumo lo que tenía era la fracción, una parte de un libro del Antiguo Testamento. Yo dudo que Pablo haya tenido todo lo que escribió, por ejemplo, alguien como Daniel, o los 5 libros que escribió Moisés. No podían, hubiera sido una cantidad exagerada andar con todos esos libros. Hubieran necesitado, para transportar todos los volúmenes o todos los rollos que escribió Moisés sobre el Pentateuco, que es, dígame los libros del Pentateuco. Vamos a ver, comenzamos a la cuenta de 3. 1, 2, 3. Génesis. Eso se llama Pentateuco. Penta, 5. Teuco, ley, los 5 libros de la ley, escritos por Moisés. Ahora fíjese qué interesante. Si se quería transportar eso, se hubiera necesitado una carreta para llevar todo eso. Entonces Pablo cuidaba con un gran celo. Y ahora, ¿cómo tratamos nosotros la Biblia? Y nosotros en un librito andamos los 66 libros de Dios. Imagínese usted. Hoy ya no vamos a decir dentro de poco, ya no vamos a decir abran su Biblia, no que dentro de poco vamos a decir abran su iPhone y vamos a ir al libro tal, capítulo tal, versículo tal, ¿verdad? Hace poco yo oía a un pastor que le decía a su congregación, vamos a Facebook, y se quedaron así, meta la face en el book, les decía, ¿verdad? En el libro de la vida, en el que es la Biblia. Entonces resulta que el pastor se tiene que ir adaptando a lo que está de moda hoy, y todo es con el afán de que la iglesia, el pueblo de Dios, lea la Biblia. Pero nos estamos dando cuenta de una cosa: las iglesias cada vez son más bofas. ¿Sabe usted lo que quiere decir bofo? ¿Ah? Hueco. Las iglesias y la vida de los cristianos y las familias cristianas y los hijos de Dios, cada vez tenemos la apariencia de cristianos, hablamos como cristianos, nos vemos como cristianos, olemos a cristiano, pero por dentro no somos cristianos. ¿Por qué? Porque nos falta lo sólido es la palabra de Dios. ¿Y por qué nos falta la palabra de Dios? Porque no la amamos. ¿Y por qué no amamos la palabra de Dios? Porque no la conocemos. La Biblia, hermano, déjeme decirle que la Biblia es el método que Dios creó, es el método que Dios inventó, es el método que Dios diseñó, es el método que Dios produjo para darse a conocer Él al hombre. No, a Dios lo podemos conocer a través de la doctrina del Sai Baba o de la Madre Teresa de Calcuta o que nada, hermano, eso es pura mentira. Y todas esas doctrinas lo único que van a hacer es conducir a la persona al infierno. Solo este es el camino. Y esta es la palabra de Dios. Algo importante entonces con relación a la Biblia es que ha sido el libro más atacado. Imagínese usted que en los tiempos de Hitler él propuso de que todos aquellos que estuvieran de acuerdo con él y con el nazismo y con el Tercer Reich y con todo su poder, que llevaran todas las Biblias y iban a quemarlas. Ese día se hicieron no sé cuántas montañas de Biblias quemándose, ardieron. Y él se había propuesto acabar con todo lo que significara algo con relación a Dios, el pueblo judío, la palabra de Dios y con el cristianismo. Pero mire, Hitler ya se murió, está ardiendo en el infierno y la palabra de Dios sigue siendo viva y eficaz. ¿Por qué? Porque detrás de este libro hay un Espíritu Santo y es un Espíritu todopoderoso. Ese espíritu se puede levantar contra el infierno y lo puede destruir. A Satanás con todos sus demonios lo puede destruir. Y aquí, y solamente aquí, está la solución para cualquiera de nosotros. Dice amén, iglesia. Esta es la palabra de Dios, hermano. Esta Biblia es eficaz. Esta Biblia es contundente. Esta Biblia es poderosa. No hay nada como esta Biblia. Esta Biblia nos va a inspirar para ser mejores hombres, o en el caso de las hermanas, mejores mujeres. Esta Biblia va a inspirar a los jóvenes si es que la leen. Esta Biblia va a hacer más maduro al ser humano. Yo estuve hace 6 años en la iglesia de mi hermano y hoy
Y cuando yo llegué hace 6 años, él tenía como una asistencia de 80 personas. Hoy ya le doy gracias a Dios que tiene más de 170. Está a punto de llegar a las 200 personas. Y le digo yo, ¿qué es lo que estás haciendo? Y me dice él, enseñar más Biblia. Y eso es todo, hermano, le dije yo. Edwin, le dije, eso es todo. Eso es todo. La gente, hace poco oí un testimonio. Invitaron al hermano, un hermano que yo quiero mucho, lo hemos tenido aquí, y yo sé que es un siervo de Dios, pero muchas veces los pastores equivocamos las cosas. Invitaron al hermano Pedro Rivera, y con todo el fervor que hay ahorita de la muerte de la hermana de él, ¿verdad? Lo invitó. Y la iglesia apenas llegaban unos 20 o 30 a la iglesia. Y cuando está el hermano Pedro Rivera llegan más de 500. Imagínese usted ese pastor cómo brincó ese día, ¿verdad? No, hombre, ese día se hizo pentecostal aquel y brincaba y hacía de todo, ¿verdad? Y me dice, pero al siguiente domingo, me dice, no vinieron ni 30 porque quedaron cansados de toda la bailada que se echaron con Pedro Rivera, me dice. Apenas llegamos a ser como unos 25. ¿Por qué razón? Le dije yo. Porque la iglesia nosotros la estamos edificando sobre ídolos muertos. Mas si nosotros edificáramos la iglesia sobre aquel que dio su vida y que resucitó, ¿cómo se llama él? Jesús. Entonces nuestras iglesias van a ser sólidas, como la vida de una persona. Y la vida sólida de una iglesia no necesariamente tiene que ser evaluada en números, porque hay iglesias muy numerosas, mega iglesias, que son vacías, hermano. Como muchas personas de repente, antes se recuerda a usted que creíamos que porque alguien era gordo era saludable. ¿Se recuerdan de eso? A mí me sacaron en el gordo Ceteco. Imagino, yo no sé cuántos se acuerdan de la leche Ceteco, pero en Centroamérica había una leche famosa, el bote era amarillo y había un trébol rojo, algo así, ¿verdad? Y decía Ceteco. Y mientras más gordo el mono, mejor. Yo me gané el primer lugar, imagínese usted cómo era yo. Chulo, ¿verdad? De seguro mi mamá a mí no me hacía caminar, sino que me hacía rebotar, ¿verdad? ¿Y por qué? Porque se creía que mientras más gordo, más saludable. Y nosotros muchas veces pensamos que la iglesia, mientras más gorda, más saludable. ¿Qué quiere decir eso? Error. La vida espiritual, hermano, no se va a medir por productos materiales. La vida espiritual solamente la puede medir el Espíritu Santo. Y el único que sabe realmente hasta dónde está nuestra altura, nuestra posición, dónde está nuestra estatura espiritual, es solamente Dios. No es porque usted hable en lenguas que es un gran espiritual, hermano. No es porque sepa todos los libros de la Biblia, como yo me lo sé, que usted es un gran espiritual. La vida espiritual no la puede medir nadie más que solamente el Espíritu Santo. Por eso es importante entender entonces lo que es la Biblia. Y por eso es importante lo que dice 2 Timoteo 3, 16, 17. 2 Timoteo 3, 16, 17 dice, ¿Toda qué? La escritura es inspirada por Dios. Toda la escritura es inspirada por Dios, desde Génesis hasta el Apocalipsis. Hermano, si la Biblia misma, ¿cuántos creen que esta parte de este versículo donde dice que toda la escritura es inspirada por Dios, cuántos creen que esto es una mentira? ¿Cuántos creen que esto es falso? Ok, ¿cuántos creen que toda la escritura es inspirada por Dios? ¿Cuántos creen que esto es verdad? ¿Cuántos creen que esto es cierto? Hermano, pensemos todos juntos, pensemos. Si esta palabra, si esta Biblia es inspirada por Dios y ha podido mantener a una nación, dicen que una vez había un hombre que era rey de Prusia. Él se llamaba Federico el Grande, era Federico II el Grande. Y él se volvió escéptico por la influencia de un famoso escéptico racionalista llamado Voltaire, un francés. Y resulta que él creía en Dios. Él era cristiano. Él traía una doctrina prácticamente anglicana,
que es una doctrina buena, una doctrina sana, y por cierto es la doctrina en la que promulgaba hacer también en parte alguien como Charles Spurgeon. Si a usted le gusta oír buenos sermones, yo lo invito a que se vaya usted al internet, si tiene acceso al internet, si le gusta el internet, váyase al internet y escriba en Google sermones de Charles Spurgeon y prepárese para oír palabra de Dios, hermano. No va a oír chistes, nada de eso lo va a oír reír. Muchos empiezan a oír a Spurgeon y lo dejan de oír porque los hace sentir peor que una cucaracha. Y un sentido de culpa y como lo que nos gusta es llegar a una iglesia para que nos entretengan, ¿verdad? Eso es lo que nos gusta hoy, ¿verdad? Ay, qué bonito los chistes del pastor, ay, qué bonito cómo habla el pastor, ay, todas las anécdotas del pastor, ay, cómo nos entretuvo el pastor, ay. Y mientras más creídos, siendo pecador yo, salgo más creído de que estoy en paz con Dios, pues es el predicador que me gusta, ¿verdad? Soy adúltero con 3 amantes a la orilla, cada una de las, me creo como Pancho Villa, 2 mujeres a la orilla. Entonces yo digo, bueno, este es, y ese predicador me hace sentir que estoy en paz con Dios, ¿verdad? Entonces yo digo, este es un buen predicador. Spurgeon no era para nada así, hermano. Spurgeon era un tipo recalcitrante, ácido, fuerte, y él citaba única y solamente la Biblia, única y solamente la palabra de Dios. Él no usaba anécdotas, él usaba solamente la Biblia. Pues resulta de que este rey era afectado al principio por la doctrina anglicana, que es, por decir así, cristianos como usted y como yo. Y resulta que un día tuvo un contacto con Voltaire y de repente dijo, no creo en Dios, no creo en la Biblia, creo que eso es mentira. Y empezó a repetir todo lo que los estúpidos dicen, ¿verdad? La Biblia fue escrita por hombres y la Biblia tiene errores. Y si usted le pregunta a uno de estos tarados, demostrame un error por lo menos, le va a decir, no le va a poder decir nada, porque son eso, tarados. Entonces, pero el punto es que este Federico tenía de amigo a un capellán que era cristiano y le dice al capellán, mira capellán, le dice, demostrame, le dice, que la Biblia es palabra de Dios, le dice, pero demostrámelo solamente con una palabra, le dice, sin tanto argumentos tan largos, no me eches un sermón, demostrame, le dice, que la Biblia es la verdadera palabra de Dios, le dijo. Y el capellán se quedó pensando un poquito, ¿verdad? Y dijo, ya me está queriendo fregar, ¿verdad? Como muchos allá afuera con cola de demonio queriendo echar zancadilla a un cristiano. Pero un cristiano que lee su Biblia nunca va a ser tropezado, nunca va a ser caído, nunca va a ser vencido. Si usted lee su Biblia todos los días, hermano, mire, hermano, ponga a prueba esto, lea los proverbios son 31, los meses normalmente tienen 30 o 31 días, ¿sí o no? Lea un proverbio todos los días y usted va a ver cómo su vida va a crecer, cómo usted va a madurar, cómo usted va a aprender. Entonces resulta que se le vino y recordó que el rey era un amante de la historia, le gustaba leer mucho la historia y le dijo, una palabra, mi majestad, le dijo, Israel, le dijo. Y el hombre Federico, el grande, se quedó con la boca abierta, estupefacto, por no decir otra cosa. Entonces, wow, creo en Dios a partir de hoy, dijo. Una palabra, claro, para que usted sepa por qué una palabra que dijo el capellán Israel afectó la vida de Federico. Usted tendría que ir y aprender un poco de quién fue Federico y cuál fue su historia, cuáles fueron sus antecesores, qué fue lo que sucedió en Prusia y por qué él con una palabra pudo identificar a Dios. ¿Y qué es lo que resulta? Cuando hablamos de Israel, ¿hablamos de una nación moderna? ¿Sí o no? No, hablamos de una nación muy antigua, de una nación con una gran tradición, y es la nación y pueblo de Dios escogida por el Señor, ¿sí o no? Y algo interesante, que a pesar de que esta nación ha sido muy probada en todo sentido y maltratada y atacada, y es la nación que más enemigos ha tenido en toda la historia de la humanidad, Israel es la nación que más enemigos ha tenido en toda la historia de la humanidad. Y lo peor y lo más triste para mí es oír de hombres que dicen ser cristianos y no saben distinguir entre lo blanco y lo negro y votaron por el negro. No se dan cuenta que nuestro presidente actual es un enemigo de Israel. Pero claro, no leemos la palabra de Dios,
No entendemos lo que es la historia. No entendemos por qué ese hombre quedó impresionado con la palabra Israel. Cuando decimos Israel, estamos hablando de un sinónimo del poder de Dios. Israel está en pie no por lo grande que son los israelitas. Israel está en pie por lo grande que es el brazo de Dios, hermano. Y ese mismo brazo que mantiene a Dios, que mantiene a Israel en pie, es el mismo brazo que está a la orden suya, si solamente conocemos la palabra de Dios. Dice amén, iglesia. Dele un aplauso al Señor, hermano. Entonces es importante ver, hermano, que dice ahí toda la escritura. Hermano, ¿qué es la escritura? La escritura es desde Génesis. Miren, le voy a contar brevemente en los pocos minutos que me quedan una historia preciosísima. Si usted se va por ejemplo, vamos a hablar de José. Si usted se va al capítulo 35, usted va a empezar a leer la historia preciosa de quién fue José. Y usted en el capítulo 36 va a poder ver todos los descendientes de Jacob y de Esaú. Y usted ahí va a leer aquellos dos gemelos que tenían grandes problemas, Jacob y Esaú. Ojalá que mis hijas, que son gemelas, siempre se lleven bien. Qué bonito es ver cuando los hijos se llevan bien, ¿verdad? Hermanos, si usted quiere ver que sus hijos se lleven bien, ponga entre ellos la palabra de Dios desde que son pequeños. Hoy que me encontré yo con mis hermanos, nos hemos besado con mis hermanos, nos hemos abrazado, nos hemos reencontrado. Yo reencontré a mi familia hoy. Le doy gracias a Dios. Para mí el tiempo fue demasiado corto a estar hoy entre mis hermanos. Pero ¿qué era lo que nos unía? ¿De qué hablábamos? ¿De qué argumentábamos y discutíamos? Era de lo que dice la Biblia, de lo que la palabra de Dios es, de lo que Jesucristo está haciendo hoy en Houston, de lo que Jesucristo está haciendo aquí en Ontario, de lo que Jesucristo está haciendo en todo Estados Unidos. ¿Y qué es lo que nos une a nosotros como familia? Lo que nos une es el Espíritu Santo de Dios, hermano. Entonces resulta que habían dos hermanos que estaban divididos. Una familia muy conflictiva, la familia de José. Pero usted, mire qué preciosa la historia de José. ¿Cuántos se acuerdan lo que le pasó a José cuando estaba chiquito? Le regaló el papá. ¿Qué le regaló el papá? Una túnica, ¿verdad? ¿Qué expresaba la túnica? Rapidito para que vea qué rica es la palabra de Dios, hermano. Mire, rápido, para que usted vaya y después diga: yo quiero leer la historia toda y yo quiero darme cuenta de qué se trata realmente la vida de José. Y así como de exuberante y grande y de emocionante es la vida de José, así es la de Moisés, la de Josué, la de los profetas. Si usted lee a Daniel, cómo fue que fue metido a un horno de fuego, ¿verdad? Y no fue quemado, sino que fue protegido por la mano de Dios. Y cómo la vida de Pablo y la vida de los apóstoles, que hace poco estuvimos hablando. Y algo interesante es de que, hablando por ejemplo de los apóstoles, fue un grupo que Dios formó, que Jesucristo formó, y tuvo un traidor. Uno traicionó al grupo. Pero fíjese que pensando un poquito, también había un grupo donde pertenecía José, y José fue traicionado por un grupo. En lo que en los tiempos de Jesús Judas traiciona a un grupo, en los tiempos de José un grupo traiciona a uno, a José. Y José era un tipo de Cristo. José era un tipo de nuestro Señor Jesús. Bueno, pues dice un día de que llegó el papá y para demostrar su amor, la túnica era la muestra, era el símbolo del amor del papá de José. Pero fíjese qué interesante, los hermanos le tenían envidia a José. Triste que hay envidia entre los hermanos. ¿Y hasta qué grado llegaron? Hasta el grado de desearlo matar. ¿A dónde lo lleva eso? Al caso de Caín y Abel, ¿verdad? ¿Y por qué razón Caín mató a Abel? Por la envidia. Porque Dios aceptó el sacrificio de Abel y rechazó el sacrificio de Caín. Con mentiras lo hizo llegar allá afuera y lo mató. Con mentiras lo metió a negocio. Con mentiras le dijo: préstame tu social. Con mentiras muchas veces nosotros caemos en la trampa de alguien, y solamente para ser víctima de las garras de esa persona, porque hay envidia, ¿verdad? Envidia porque Dios lo está bendiciendo a usted. Envidia porque usted es un hijo de Dios. No se da cuenta esa persona que, lejos de envidiarlo a usted, debería de aceptar a Jesús como su salvador personal, y también él va a estar en la misma condición de ser un hijo amado por Dios. ¿Es cierto o no es cierto? Pero bueno, entonces viene y una túnica. Resulta que después tuvieron un gran problema. ¿Cómo vamos a llegar con el papá, con nuestro papá, con Jacobo? Con Jacob o Jacobo, a decirle que nuestro hermano ha sido muerto. ¿Y qué fue lo que se les ideó? Le quitan la túnica y lo dejan desnudo. Y la llenaron de sangre. Y como no existían los chequeos de ADN, ¿verdad?
El papá creyó. Ahora, dijeron que José había muerto. ¿Fue cierto o fue mentira? Fue mentira, pero fue usada una prueba. Luego, con el tiempo, ¿qué sucedió con José? ¿Quién lo compró? Una caravana de gitanos, ¿verdad? Una caravana de árabes. ¿Se recuerdan la historia? Y resulta que se lo llevan y cae en gracia delante de los ojos ¿de quién? Del Potifar. No, primero fue Potifar. Sí, no me adelanten en la película, ¿verdad? Así que Potifar, ¿verdad? ¿Quién era Potifar? El copero del rey, ¿verdad? Y Potifar lo puso a él sobre toda su casa y le dio una ropa, otra vez. A José, primero el papá le había dado una túnica, luego Potifar le dice, te vestiré, le dice, y tú serás el segundo sobre todos mis bienes y sobre toda mi casa. Solo a alguien no vas a poder tocar. ¿A quién le digo? A su mujer. ¿Y qué fue lo que le quedó en la mano? Tengo que correr, pero ¿qué fue lo que le quedó en la mano a la mujer cuando quiso seducir a José? ¿Qué fue lo que le quedó en la mano? La túnica. La túnica para José en ese momento representaba la confianza de su patrón, pero la mujer la ocupa para presentar el pecado de José. La pregunta es, ¿José pecó? ¿Era verdad lo que ella dijo? Miren, aquí tengo la túnica como prueba de que él me quiso violar. ¿Fue verdad? No, otra mentira. La primera túnica representaba una mentira, la muerte de José. La segunda túnica representaba otra mentira, el pecado de José. ¿Qué sucedió con José? Lo metieron a la cárcel. ¿Cuántos años? Unos dicen 12, otros dicen 15, ¿verdad? Pero resulta que estando allá adentro, como él tenía un don, diga conmigo don. Todos los que estamos aquí, todos tenemos por lo menos un don. Y no es don José. Todos tenemos un don. El problema es que no todos lo han descubierto. No se muera, hermano, sin haberlo descubierto. Va a vivir una vida simple, una vida sin sabor, una vida incolora. Pero bueno, entonces resulta que José había descubierto el don, porque se encontró con dos personas en la cárcel. ¿Quiénes eran? Otro copero y un panadero. Como que los de la cocina se habían confabulado contra el faraón. Y resulta que por ahí habían querido darle muerte al faraón. Pero por los sueños que tuvieron los dos, tanto el copero como el panadero, José interpreta el sueño y revela la verdad de cada uno. Y por eso es que el copero sobrevivió, fue sacado de la cárcel. Y cuando iba para afuera le dice José, acuérdate de la bendición que yo he sido para ti, acuérdate del favor que yo he hecho por ti, acuérdate cuando tú vuelvas a ser restituido en tu lugar y vuelvas a convertirte en el copero del rey, le dice. Sí, le dice, yo te lo prometo, como esas mentiras que nos dan siempre los amigos, ¿verdad? Entonces resulta que lo saca, y al otro, al panadero, ¿qué le pasó? Lo ahorcaron. Entonces pasan 2 años y un día el faraón tiene un sueño. ¿Cuál fue el sueño? 7 vacas flacas se comían a 7 vacas gordas. Se despertó y el sueño y el faraón dijo, ay, fue la hamburguesa del McDonald's que me comí, ¿verdad? Y entonces, y se vuelve a acostar y se vuelve a dormir. Sueña exactamente lo mismo, pero ahora eran 7 espigas, todas raquíticas, flacas, feas, que consumían y se tragaban a 7 espigas frondosas y bien bonitas. Ese sueño tiene algo que ver. El sueño tiene un mensaje para mí, decía el faraón. ¿Quién me lo podrá traducir? ¿Quién me lo podrá interpretar? ¿Quién me lo podrá revelar? ¿Quién? Y en ese el copero dice, ¡ay, yo sé, rey! Le dice. En la cárcel le dice, hay un muchacho, le dice. Se llama José, le dice. Y él puede interpretar el sueño. Tráiganlo inmediatamente. Dice que antes de sacarlo lo rasuraron, como era la costumbre de los egipcios, y le adornaron todo, lo bañaron y le pusieron una túnica nueva. Tercer túnica. Pero resulta que en esta tercer túnica, desde el principio estaba la influencia de Dios y la intención de Dios. Dios no por gusto metió en semejantes presiones y problemas a José. Siempre que usted está pasando por un problema, usted diga, Señor, ayúdame a no concentrarme en el problema, ayúdame a concentrarme
¿Dónde está tu voluntad en medio del problema? Ayúdame, Señor. Porque eso requiere oración, hermano. Eso requiere dedicación. Esas enfermedades que nos sacuden y nos sacuden. Paso 3 años sin trabajo. ¿Cómo puede ser? Mi esposa necesita mi trabajo, mis hijos también. ¿Y cómo, hermano? Ahí hay un secreto, ahí hay un misterio. No quiere decir que Dios se ha olvidado de usted. Entonces resulta que llega y lo ponen delante del faraón a José. Y le dice, José le dice, dicen que tú eres bueno para interpretar sueños y bla, 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 bla. Y le dice ahí, ¿verdad? Y le dice, el sueño es este, y se lo deja ir. Rey, le dice, yo no soy, le dice, pero está el Espíritu de Dios, le dice que sí puede revelar el sueño, le dice. Y se lo interpretó completamente y le dice lo que tienen que hacer y salvó. El sueño que Dios le dio, la revelación que Dios le dio, la interpretación que Dios le dio a José, sirvió para que salvara no solamente su vida de la cárcel, sino para que salvara a Egipto y para que salvara aún a su familia. Aquellos que lo habían vendido como 20 años atrás o 15 años atrás, a esos también los salvó. Y le dice el faraón, por cuanto yo puedo ver, le dice, que el Espíritu de Dios está en ti, le dice, tú vas a ser el segundo al mando en toda la nación, le dice. Tú serás señor de todos los departamentos judiciales, ejecutivos y todos los departamentos. Lo único que no te va a pertenecer en todo este reino mío, le dijo, es mi trono. Por tanto, traigan ropas reales para José. Y desde ese día, él llegó a ser el segundo al mando en todo el reino de Egipto. La primera túnica representaba el amor del padre. La segunda túnica representaba la confianza de su patrón. Pero la tercera túnica representaba al Espíritu Santo de Dios y el poder que un hombre puede llegar a tener si solamente busca a Dios con todo su corazón. Y la manera de buscar a Dios con todo su corazón hoy día, hermano, es a través de la Biblia. Dice amén, hermano. Vamos a orar. Padre, gracias te damos, Señor, por tu bondad. Gracias, Padre, por tu gran amor. Gracias, Padre, porque tú nos revelas cosas maravillosas a través de la Biblia, a través de tu palabra. Ojalá, Señor, que este pueblo que está hoy aquí conmigo sea numeroso un día y crezca, pero no crezca como una espumilla, no crezca como un bluff, no crezca como algo hueco, Señor, sino que crezcamos sólidos, conociendo tu palabra, temiéndole a tu palabra, temiéndole a tu presencia, deseando tu presencia, pero deseándola viviendo en santidad, Padre. Queremos un Dios que no que nos apruebe el pecado, sino que nos enseñes a cómo salir del pecado, Señor. Queremos que tú, oh Dios, nos enseñes todas las maravillas que hiciste con alguien como este hombre José. Porque el mismo Dios que pudo estar con José desde su juventud, desde su niñez hasta su vejez, hasta su muerte, es el mismo Dios que está hoy con nosotros. Por tanto te oramos, Señor, que podamos aprender de todas esas experiencias que muchas veces nos sacuden, que muchas veces nos hacen llorar, y que podamos aprender más de tu palabra para ser más fieles a ti. Yo he leído de Enoc, vivió más de 300 años, y yo me pregunto cómo pudo ser fiel un hombre que vivió más de 300 años, si yo viviendo apenas 70 años soy un gran infiel y soy un gran pecador y soy un traidor de Dios, y muchas veces me vuelvo traidor de los votos matrimoniales y me vuelvo traidor de la familia. Como un hombre como Matusalén, como un hombre como Noé, de todos ellos se dice, y caminó con Dios, y caminó con Dios, y caminó con Dios. Yo quiero, oh Dios, que tú levantes hombres en medio de esta congregación, hombres y mujeres, de los cuales se diga al final de sus días, y ella caminó con Dios, y él caminó con Dios, y el pastor de esta iglesia caminó con Dios. Es lo que te rogamos, Padre, y es lo que te pedimos. Gracias te damos por todas las maravillas que nos enseñas.
Ahora danos la fuerza y la sabiduría para poderla vivir. Y mientras la iglesia ora, quizás hay alguien aquí que dice: yo quiero vivir maravillosamente. La mejor maravilla no es bailar como Michael Jackson. La mejor maravilla no es cantar como cualquiera de esos patanes que hoy se paran frente a una cámara y por eso creen que tienen algo. Esos no tienen nada. Si usted quiere tener algo, yo lo invito a que lo tenga todo. Reciba a Jesús como su Salvador personal y lo va a tener todo. Va a tener vida eterna y la va a tener en abundancia. Va a tener salvación, va a tener cielo, va a tener una Biblia, va a tener una palabra, va a tener una congregación. Lo va a tener todo. Todo, porque el Señor Jesús lo da y lo dio todo. Si usted lo quiere todo, dé todo su corazón también. Entréguelo hoy en las manos de Jesús para que su alma sea salva en el día de su muerte. ¿Lo quiere hacer? Levante su mano ahí donde está. Levante su mano ahí donde está. Gloria a Dios. Levante su mano ahí donde está. ¿Habrá alguien que quiera aceptar a Jesús como su Salvador personal? Levante su mano ahí donde está. ¿Habrá alguien más? ¿Habrá alguien más? ¿Habrá alguien más que quiere recibir a Jesús como su Salvador personal? ¿No? ¿No? Bueno, le vamos a pedir a esta hermana que levantó sus manos que pase aquí al frente. Pase aquí al frente, hermana. ¿Usted ya ha aceptado a Jesús como su Salvador personal? ¿Sí? Vaya, somos hermanos en Cristo entonces. Vamos a hacer una reconciliación entonces, ¿ok? Bien, entonces usted diga así, mi hermana. ¿Cuál es su nombre, hermana? Hermana Yolanda. Digámosle a Jesús así: Señor Jesús, yo soy tu hijo y tú sabes, Señor, que he querido ser fiel, pero muchas veces es difícil. Perdóname, Señor, por fallarte, pero en esta hora reafirmo mis votos como hija tuya, como sierva tuya, como pueblo tuyo, y declaro, Jesús, que tú sigues siendo mi Señor, mi Padre, mi Dios y mi Salvador. Y dame la fuerza para que haga tu voluntad, para que haga tu voluntad todos los días de mi vida. Lo declaro y lo confieso en Cristo Jesús. Amén y amén. Amén. Gloria a Dios. Deme un abrazo, hermana. Dios la bendiga. Amén. Amén. Dios la bendiga, hermana. Póngase de pie, iglesia. Vamos a despedirnos. Padre, nos vamos de este lugar, mas no de tu presencia, Señor. Y te oramos, Padre, para que tú nos uses y podamos ser luz en medio de las tinieblas. En Cristo Jesús. Amén y amén. Hermano, estamos despedidos. Que Dios le bendiga. No olvide, mañana parece que hay una actividad.